Amigas y amigos, bienvenidos a InfoSalud, tu revista médica familiar. Soy el doctor Napoleón Salgado y quiero agradecerles por la respuesta que tuvo nuestro programa anterior. La obesidad y la diabetes son un problema grave de salud pública, que los profesionales la llamamos la pandemia del siglo XXI. Dos condiciones de las que se puede salir para vivir una vida a plenitud. Hola, Caro. Hola, doctor. Hola, amigos. Yo también quiero sumarme a este agradecimiento y reiterar el compromiso de InfoSalud de llevar hasta sus hogares información científica y profesional para que le ayude a tomar buenas decisiones en este camino de llevar una vida saludable. Y si tal vez usted o alguien de su familia presenta algún problema, acuda a donde un especialista. Y por eso hoy hemos decidido hablar sobre el tema de la obesidad, que como ya lo habíamos anticipado en el programa anterior, se trata de una enfermedad silenciosa que va más allá de lo que indica un número. Hoy contaremos con varios profesionales para abordar este importante tema. Bienvenidos a InfoSalud, con ustedes los titulares. El rol de la psicología en pacientes obesos. Las emociones son también responsables del sobrepeso. Después de la cirugía, hay que aprender a comer bien. ¿Cuál es el papel del ejercicio físico en el tratamiento de la obesidad? La cirugía plástica posbariátrica. ¿Se puede recuperar la figura luego de bajar de peso? Con el auspicio de Grupo Bariátrico, Dr. Napoleón Salgado. Médicos que cambian vidas. Cuando una persona comienza un tratamiento para bajar de peso, lo más interesante es su apariencia física. Muchas personas comienzan a bajar de forma significativa y algunos lo toman con mucha seguridad, pero otros pueden sentir alguna frustración si no hay una pérdida evidente de peso. Para todos estos cambios es necesario estar preparado, porque el objetivo del tratamiento es lograr un efecto positivo en la vida de la persona que tiene obesidad. Y es por esto que el abordaje psicológico es fundamental, porque hay que tomar en cuenta de que para dejar atrás la obesidad es indispensable también hacer cambios drásticos en la vida, entre ellos la nutrición y por supuesto la actividad física. Les queremos presentar un video con el testimonio de una paciente que fue operada hace varios años y no solo dejó atrás la obesidad, sino que su vida cambió para siempre, en todo sentido, y se comprobó una vez más lo que muchos estudios revelan. Aunque sonrían, aunque te hagan reír, no existe en el mundo un gordito feliz. Veamos. Bueno, en la adolescencia empecé a subir de peso y es una edad muy difícil donde uno quiere compararse con las amistades. Veía a todas mis amigas con su estado físico muy bien cuidadas, podían usar la vestimenta, la ropa que ellas deseaban. Las frases que comúnmente dicen la familia, los allegados, por quererle a uno cuidar, también le van afectando. Ya no comas, ya no exageres, ya comiste esto, ya basta. Y eso es como que a uno le llenaba más de iras y quería más. Yo podía acabarme una pizza completa o dos y peleaba yo mucho porque esto se diera. Yo quería que me compren mis 2 pizzas para tener desayuno, almuerzo, merienda. Una persona ya toma conciencia de que esta enfermedad es muy grave cuando empieza a haber problemas de salud, por ejemplo, el dolor de rodillas, el dolor de cabeza, el malestar, el no avanzar, el sentirse ya decaído. Pierde uno 10 años de vida al tener sobrepeso. Sí necesitaba bastante ayuda psicológica y me ayudaron bastante con ese tema y ahora me siento muy tranquila, muy feliz, muy estable. Hago 1:30 de ejercicio, pesas, caminadora de lunes a sábado y realmente me siento más liviana, más estable, con más ánimo, con más energía para poder continuar con mi ejercicio y es más, quiero seguir avanzando más. Todo con esfuerzo y dedicación y queriendo alcanzar y lograr un propósito, todo es posible. Y para profundizar este tema hemos invitado a la doctora María Victoria González. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Católica de Perú. Bienvenida, doctora, a InfoSalud. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que
de participar junto a ustedes. Gracias. ¿Cuáles son los factores de riesgo o que tú puedas decir que son los predisponentes para tener obesidad? El perfil del paciente obeso, aunque no es unívoco, tiene algunos rasgos que justamente hacen que, por ejemplo, sean impulsivos, tienden a comer sin elegir muy bien lo que comen, la comida. Suelen ser personas que además viven siendo juzgadas por los demás y eso conforma un círculo vicioso muy peligroso, ¿no? Generador de ansiedad, por ejemplo. Una persona que se siente juzgada, culpada por su condición, suele, por ejemplo, comer mucho más justamente como intento de compensar ese estado anímico, por un lado. Por otro lado, la cultura, ¿no? Hay que acordarse que la alimentación tiene no solamente una dimensión dietética que nos sirve para sobrevivir, sino que además es un acto, que es un acto cultural, un acto social. En muchas familias, por ejemplo, se acostumbra a exigir a la gente que coma todo lo que se sirve, so pena de ser culpado, so pena de ser criticado, ¿sí? Y cuando tienes un paciente que va a ser sometido a un proceso para bajar de peso, sea un proceso médico, de balones o de cirugía bariátrica, ¿cuáles serían las contraindicaciones? ¿A qué paciente tú le dices no definitivamente? Básicamente a pacientes que tienen alguna condición psiquiátrica mayor no controlada. En esto hay que ser flexible y analizar el caso por caso. Generalizar siempre resulta peligroso. Si bien hay cuadros clínicos que requieren muchos cuidados, no es lo mismo, por ejemplo, una persona con un cuadro depresivo, por decirlo así, que está bien controlado psiquiátrica y psicológicamente, que cuenta con soporte social de la familia, que una persona, por ejemplo, con el mismo cuadro, ¿ya?, mal controlado, que no se adhiere a su tratamiento, que no cuenta con apoyo familiar. Entonces, en ese sentido, lo que habría es que hacer un buen tamizaje, ¿sí? Primero para evaluar la severidad de los síntomas. Nosotros los psicólogos tenemos para cada cuadro puntos para saber el momento de la remisión, por ejemplo, ¿sí? Y también podemos evaluar el sistema familiar y en función de aquello podemos considerar la toma de decisión. En todo caso, a la pregunta, lo importante sería evaluar si hay trastornos psiquiátricos mayores, depresiones mayores, bipolaridad, cuadros psicóticos, drogodependencias, pero yo añadiría a eso que habría que evaluar el caso por caso. ¿Qué hacemos con el paciente que ya entra en un proceso de cirugía bariátrica? Vamos a poner ese ejemplo. ¿Cuál es la importancia del apoyo psicológico en el tema psicoemocional? ¿Cómo haces tú para apoyar a este paciente? Bueno, partamos justamente de eso, ¿no? De la aceptación de que el psicólogo es un custodio de la salud mental del paciente. Y en el caso de personas con obesidad, tenemos algunos elementos en contra que si no estamos pendientes de aquello, acompañando al paciente, podrían boicotear el intento del paciente por bajar de peso. Entonces, básicamente nosotros acompañamos en el cambio de hábitos, por ejemplo. Detectamos, es nuestra intención, ojalá a tiempo, siempre por eso pedimos al paciente un seguimiento. Detectamos posibles cambios anímicos que puedan considerarse peligrosos, riesgosos, ¿sí? En muchos casos necesitamos, obviamente, conversando con el paciente y teniendo su consentimiento, que la familia se integre al proceso de bajada de peso. Muchas veces incluso, y esto por experiencia, he tenido, por ejemplo, que hablar con el personal con el que el paciente trabaja, jefes, compañeros de trabajo, con el fin de que sean un soporte, ¿no? Y esto bajo la lógica de que la obesidad no es una característica de la gente, es una enfermedad que tiene la gente y que por lo tanto tiene que ser atendida de manera amplia y donde deben participar todos aquellos que están cerca del paciente. Muy claro, María Victoria. Muchas gracias por haber despejado todas estas inquietudes. Caro. A ustedes que nos están mirando desde los diversos rincones del mundo, les invitamos a que permanezcan con nosotros porque al regresar nos estaremos conectando con Santiago de Chile. Tendremos a una gran profesional conversando con nosotros sobre el campo nutricional. ¿Cuáles son las pautas que deben seguir los pacientes para alcanzar sus objetivos? Esto es InfoSalud. Al volver, es posible alimentarse bien después de una cirugía bariátrica y el ejercicio físico fortalece al cuerpo que pierde peso. Somos InfoSalud, tu revista médica familiar. Seguimos con InfoSalud, tu revista médica familiar.
Hoy estamos analizando los diferentes caminos que tienen los pacientes para alcanzar el éxito en su tratamiento contra la obesidad. Así es, Caro, y como hemos hablado o hemos mencionado a lo largo de estos programas, un paciente que busca ayuda profesional no trabajará con un solo médico. Es un equipo multidisciplinario de especialistas encargados en guiar, acompañar al paciente en su recuperación, ya sea después de una cirugía u otro tratamiento. La nutrición constituye uno de los pilares fundamentales para contraatacar la obesidad. Elegir alimentos de calidad y llevar una dieta equilibrada contribuirán a mejorar la calidad de vida de la persona y a mantener un balance entre su salud mental y física. Comer de manera inadecuada no solo puede provocar obesidad. El sobrepeso es la pauta para enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes, que también dependen de una alimentación balanceada. Y para ampliarnos este tema, nos vamos hasta la ciudad de Santiago de Chile, que hemos invitado a la doctora Anita Palacios, nutricionista del Centro de Tratamiento de Obesidad de la Universidad Católica, con más de 15 años de experiencia dedicada a la alimentación y nutrición en cirugía bariátrica. Bienvenida, Anita, a InfoSalud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muchas gracias por la invitación. Todo bien, Anita. Te queríamos preguntar, ¿cuáles son los objetivos que se debe cumplir durante la preparación de un paciente que va a empezar este tratamiento contra la obesidad? Bueno, el paciente debe saber que es fundamental realizar modificaciones en su conducta alimentaria y conducta de ejercicio. Por otra parte, es importante acordar con el equipo tratante alcanzar un peso que sea viable y saludable. Y este objetivo se establece de manera individual, ya que no significa que todas las personas, por ejemplo, que miden 1,70 m, deben pesar todas lo mismo, porque hay un tema de edad, un tema de contextura, un tema de composición corporal que debe tenerse en cuenta. Y por último, y no menos importante, es fundamental mantener el compromiso de los controles de manera periódica, que dependiendo de cada caso en particular se establecerá de manera mensual, de manera trimestral, dependiendo de lo que necesite cada paciente. Doctora, en el caso del paciente bariátrico, entiendo que la nutrición va por etapas. ¿En qué consiste? Bueno, post-cirugía se debe evolucionar la alimentación desde una etapa de dieta líquida a una etapa de papillas y posteriormente a una etapa de picados. Todo esto con la finalidad de favorecer la adaptación digestiva, de contribuir al buen funcionamiento y evolución de la cirugía. Se debe cuidar el volumen consumido por vez, cuidar la calidad de la alimentación y es importantísimo comer lento y masticar bien, porque generalmente los vómitos que suelen presentarse en este periodo postoperatorio tienen que ver básicamente con el comer rápido. Anita, la cirugía por sí sola no consigue una reducción de peso. ¿Es complejo que los pacientes inicien un nuevo estilo de alimentación? ¿Cuánto tiempo le toma al paciente adaptarse? La evidencia muestra que durante el primer año post cirugía se consiguen resultados muy buenos, con pérdida satisfactoria de peso, más allá del comportamiento que tenga el paciente. Es decir, que si es mala o buena su adherencia a las indicaciones, el paciente va a bajar de peso. Sin embargo, en todo este proceso de postoperatorio inmediato, debe ser tomado como la oportunidad para modificar hábitos de alimentación. Aproximadamente uno se demora unos 6 meses en adquirir hábitos de alimentación que sean más adecuados. Y es importante mantener esta práctica constante para adquirir finalmente este buen hábito. Es fácil volver a los hábitos antiguos y es ahí cuando empezamos a observar cada vez más pacientes que comienzan a reganar peso post cirugía. Doctora, en este proceso, como usted bien lo ha dicho,
toma un periodo el adaptarse a nuevos hábitos. Sin embargo, el tema de la nutrición es muy sensible y podría darse tal vez el caso de que ocurran trastornos de conducta alimentaria, tal vez atracones u otro tipo de problemas. Sí, podría darse, pero esto no se lo podemos adjudicar a la cirugía en sí. Allí es importante la evaluación preoperatoria que se haga al paciente. Es fundamental, antes de la cirugía, pesquisar a aquellos pacientes que tienen algún trastorno de la conducta alimentaria. No significa que el paciente con este trastorno no se va a operar nunca más en la vida, pero sí es importante que previamente este paciente haga un tratamiento para poder controlar, para poder manejar de mejor manera este trastorno alimentario. Y una vez que el paciente haya hecho ciertas modificaciones, está en condiciones de operarse. Esto por lo general demora entre 2 a 3 meses de modificar un poco este trastorno. No pedimos que el paciente no tenga ningún trastorno por atracón nunca más, pero ya disminuir los episodios de atracones ya es un progreso sumamente importante. Anita, la operación no hace magia, eso es evidente. El paciente debe reeducarse en modificar su comportamiento alimentario y el control posoperatorio con un buen seguimiento nutricional, con un buen seguimiento psicológico y de deporte, aseguran que el paciente recupere sus ganas de vivir y sobre todo que no llegue a desarrollar enfermedades como diabetes, hipertensión o infartos. Queremos agradecer a la doctora Anita Palacio, nutricionista del Centro de Tratamiento de Obesidad de la Universidad Católica de Chile. Anita, muchas gracias por estar acá en InfoSalud. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos vernos en otro encuentro. Chao. Muchas gracias, doctora, por su valioso aporte. Hoy hemos analizado dos aristas muy importantes, la nutrición y también el componente emocional. Pero hay algo que no podemos dejar de lado y que es el ejercicio, doctor. Así es, Caro. Nosotros tenemos el hábito de hacer ejercicio diariamente, pero créanme que sí nos cuesta mucho entrar en ese tipo de rutinas. No sé, yo te veo todas las veces en tus redes sociales haciendo un montón de ejercicio físico y eso es muy admirable. Y por eso hemos nosotros preparado un reportaje con Mónica Crespo, deportista de élite del Ecuador y entrenadora para aprender a cambiar nuestros hábitos en pequeños pasos. Veamos. Yo siempre que le digo a la gente tienes que enamorarte del deporte, me refiero a que tiene que gustarte lo que haces y no tiene que ser una imposición. El criterio de un profesional es sumamente importante en este proceso porque te va a llevar a ti a tener objetivos reales y los vas a poder conseguir. Nadie va a tener un cambio en una semana o en 2 semanas, pero ponerle un tiempo es medio difícil. Si tú te disciplinas con tu ejercicio, con la comida y con hábitos que son muy pequeños como dormir temprano, como ciertas cositas que parecen no afectar, pero afectan mucho, tú puedes transformarte. Si es que vas a cambiar tu estilo de vida, no tienes que hacerte un vigoréxico ultra definido, nada que ver. Solamente tienes que estar saludable. No es lo mismo vivir 60 años llenos de enfermedades, llenos de problemas, acudiendo al médico, que vivir los mismos 60 años, ahorita solo puse un número, con una calidad de vida increíble, disfrutando de tu pareja, disfrutando de tus hijos, disfrutando de tu trabajo, disfrutando de las actividades. Yo por eso pienso que el deporte en sí lo que te da es una calidad de vida, que no te da el ser sedentario. Ya está en nuestro estudio el doctor Fernando Ferreira. Él es médico deportólogo y parte muy importante del equipo multidisciplinario para la atención de un paciente que se ha realizado, por ejemplo, una cirugía bariátrica. Bienvenido, Fernando, al sede de InfoSalud. Buenas noches, Napoleón y Carolina. Gracias por la invitación. Doctor Ferreira, ¿cómo está el cuerpo de un paciente con obesidad luego de una cirugía bariátrica? ¿Qué consideran ustedes a la hora de elaborar un plan de ejercicio? Bueno, en primer lugar, siempre hay que considerar el nivel de actividad física previo a la cirugía que tenga cada paciente, que puede variar enormemente. En segundo lugar, la inmensa mayoría de los pacientes tienen un exceso de grasa corporal muy por encima del límite superior,
pueden llegar hasta un 40 o 50% del peso en grasa, y también una tasa metabólica muy reducida. Por lo tanto, la capacidad de hacer ejercicio está muy limitada en estos pacientes en términos generales, asociado también a otras enfermedades o problemas como son desgastes a nivel de la columna, de articulaciones, que también son un limitante importante a la hora de hacer ejercicio. ¿Y cuáles son los beneficios de la actividad física en un paciente operado? ¿Se conserva masa muscular? ¿Se retrae la piel? ¿Cómo lo vemos? Bueno, existen dos tipos de ejercicio, ¿no? Por un lado está el ejercicio aeróbico, que es el que más se practica a nivel de la población. Y también está otro tipo de estímulo, que es el ejercicio de fortalecimiento muscular, también muy importante y necesario. Cada uno de esos tipos de ejercicio nos permiten tener adaptaciones y beneficios exclusivos. Por lo tanto, uno no sustituye al otro. En el paciente bariátrico, lo más óptimo es, en el plan, combinar ambos tipos de ejercicio para que el paciente reciba los dos beneficios al mismo tiempo. Muy bien. ¿Y cómo es el apego del paciente bariátrico al ejercicio físico? Justamente porque toda su vida ellos estuvieron en una etapa sedentaria o querían hacer ejercicio, pero les dolía las rodillas, la cadera, la columna. ¿Cómo es esa capacidad que tiene el paciente de apego al ejercicio físico? Bueno, aquí entra el arte, que es realmente un arte que tenemos los que prescribimos ejercicio físico, que es justamente la prescripción, armar o elaborar un plan de ejercicio que se adapte a cada persona. Entonces tenemos que considerar todas esas condiciones, y también uno de los objetivos más importantes es que en el plan de ejercicio el paciente mantenga, conserva o evite la pérdida de la masa muscular. Hemos visto muchos testimonios de pacientes con obesidad y hemos registrado sus bajas de peso, y sabemos que hacer actividad física los lleva a adentrarse con su familia, a mantener una motivación el intentar de bajar de peso, y por eso es que hemos intentado de todo. Y la cirugía bariátrica es indiscutiblemente la mejor alternativa de tratamiento, pero para ciertos pacientes. Debemos tener mucho en cuenta que la cirugía bariátrica es un componente muy importante dentro del tratamiento de la baja de peso, pero tiene que ser escogido y tiene que ser dentro de un tema multidisciplinario. Pero detrás de la baja de peso también tenemos que hay una parte del cuerpo que puede quedar colgando, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Así que no se despeguen de sus pantallas. Más adelante, ¿qué es la cirugía plástica posbariátrica? Con el auspicio de Grupo Bariátrico, Dr. Napoleón Salgado, médicos que cambian vidas. Estamos en InfoSalud, tu revista médica familiar. Estamos de regreso. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube InfoSalud S y darle clic en la campanita para que recibas la actualización de todo nuestro contenido. Cada vez que un paciente pierde peso es un enorme logro, y sin embargo en este proceso queda a la vista el excedente de piel. Es ahí cuando la cirugía plástica postbariátrica juega un rol fundamental. En este programa de recuperación de obesidad hemos invitado al doctor Santiago Vega. El doctor Santiago Vega es cirujano plástico y reconstructivo. Bienvenido, Santiago, a nuestro set de InfoSalud. Napoleón, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Doctor, para empezar con este tema, quisiera preguntarle qué es la cirugía postbariátrica, ¿en qué se diferencia de otra cirugía estética? Bueno, dentro de lo que es la cirugía postbariátrica tenemos que tener en cuenta grandes fenómenos. Primero, toda la parte metabólica que justamente después de la cirugía bariátrica ha cambiado, pacientes que tienen diabetes, hipertensión y todas las enfermedades alrededor de lo que es la cirugía bariátrica, pues ahora tenemos que considerarla justamente para la parte de cirugía plástica, en la parte reconstructiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pacientes los cuales han tenido diabetes, en la diabetes existen problemas cicatrizales. Debemos tomar en cuenta eso para poder darles un óptimo resultado a los pacientes. Pacientes con hipertensión, si es que lograron controlarse después de la bariátrica y ya en el tiempo en el cual redujeron el peso y pudimos controlar estas situaciones, ahora en la parte de quirófano vamos a tomar otra actitud para que justamente no existan esos sangrados indeseados. Y así sucesivamente con las distintas enfermedades presentadas por la obesidad y todo este problema justamente del sobrepeso. Y justamente para eso tenemos una recreación en este momento. Vamos a pasar
¿cuáles son las etapas que tú puedes cambiar? ¿En qué tiempo se puede hacer las cirugías reconstructivas? Sabes que esta es una de las preguntas más importantes, porque en realidad cuando nosotros hablamos de la cirugía estética, de la cirugía reconstructiva después de la bariátrica, tenemos que tomar en cuenta que normalmente tenemos que esperar alrededor de 6 meses después de que se estabilizó el paciente en su baja de peso. Entonces eso normalmente en tiempos reales, alrededor de un año y medio, 1 año, 3 meses, en los cuales ya pueden venir a la consulta y podemos empezar con todo esto. Como por ejemplo que estamos viendo en este momento, una de las cosas que más les molesta es cómo cae el rostro. Cae el rostro, esa papada se extiende, esa papada se cae, se vuelve flácida y pues tenemos que nosotros ahí hacer un lifting facial, estiramiento, lipos de papada en los casos en los que ameritan. Cuando hablamos nosotros de la parte de lo que son brazos también les molesta mucho. ¿Por qué? Porque brazos quedan colgados, quedan con estas alas de murciélago que les llaman, que en realidad no les gusta en lo más absoluto. Y pues aquí podemos tranquilamente hacer un lifting o un estiramiento justamente de lo que es el brazo. Cuando hablamos de senos, en el caso de las mujeres y también hombres, esto es muy importante porque en la parte pectoral en hombres también caen. Estos caen y nosotros tenemos que hacer un levantamiento, tenemos que hacer un lifting, tenemos que hacer una reacomodación y reestructuración justamente de la región pectoral. En mujeres, en el seno y en los hombres, pues justamente a nivel pectoral. Cuando hablamos de abdomen como tal, abdomen, esta es una de las cosas en las cuales más tenemos que poner énfasis. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener problemas de dermatitis, es decir, inflamaciones de la piel o también inclusive infecciones. Entonces tenemos que tomar en cuenta para nosotros poder retirar todo ese excedente de piel y además de eso, en ocasiones tenemos que hacer algo que se llama una abdominoplastia circunferencial. Es decir, vamos a hacer absolutamente todos los alrededores, 360 grados, para poder retirar esos excedentes y así poder reacomodar ese cuerpo como necesitamos. Como vemos en este momento, la parte de glúteos es una de las más importantes. El momento en el que hacemos la abdominoplastia circunferencial, tenemos la oportunidad de hacer un corte a nivel glúteo y levantarlo. Pero cuando no hay esa oportunidad, tenemos que hacer en una siguiente cirugía para así poder reconstruirlo. Pocas ocasiones se utilizan prótesis, normalmente es del propio tejido del paciente. Piernas, muslos, que es una de las cosas que más les estorba. ¿Por qué? Porque el paciente el cual ha tenido obesidad, el paciente el cual ha tenido este sobrepeso, normalmente tiene una caminata y una bipedestación más separada por la gran cantidad de tejido que tenemos. Esto ha ocasionado que la piel en la región interna de las piernas crezca demasiado, se estríe y eso pues el momento en el que ya bajan, después de una cirugía como las tuyas, pues bajan a tal punto que esto cuelga. Y al colgar necesitamos nosotros hacer un levantamiento, retiro de piel, reestructuración, inclusive en ocasiones podemos entrar con los cirujanos vasculares para poder de una vez hacer una cirugía, por ejemplo, de varices. Entonces, muy importante ver hasta dónde nos extendemos. Y en la parte de lo que es espalda, justamente como estábamos hablando nosotros, en la parte no solo de la abdominoplastia circunferencial, sino que también hacemos una abdominoplastia frontal, que muchas ocasiones tenemos que hacer un levantamiento de caderas y ahí podemos hacer una lipo, es decir, retiro justamente de la grasa de esta zona para poder dar una conformidad y una conformación corporal mucho más adecuada. Interesante, muy completo. Yo creo que lo que nos queda por decir es en qué tiempo tú puedes lograr hacer todas estas maravillas, porque, claro, obviamente el paciente que baja de peso va a quererse ver bien también, incluso en la parte de intimidad. ¿Cuánto tiempo te toma a ti recuperar un paciente y llevarle a la fase que tú has comentado? Sabes que esta parte es muy importante porque muchos pacientes a veces, por lo que ven en las redes sociales, lo que ven en televisión, a veces en nuestras propias páginas que ven el antes y el después y dicen ya, es cuestión de hacer esto y se acabó. No, normalmente un paciente posbariátrico va a ser la etapa más larga de la reconstrucción. La etapa inicial y la etapa más fuerte y la etapa de salud fue la bariátrica, pero en el caso de la parte reconstructiva estamos tomando en cuenta de que esta es una cirugía que normalmente nos tomará para hacer un recambio corporal completo, digamos un paciente que tiene una gran pérdida, alrededor de unos 3 años, en el cual nosotros vamos a hacer cirugías tradicionalmente cada 6 meses para ir recogiendo y recolectando y reconstruyendo todas esas zonas que han caído. Creo que es importante tomar en cuenta esta diferenciación de las cirugías, tanto la bariátrica como la estética, porque si bien es cierto, las personas podemos acudir al cirujano plástico buscando una mejoría en nuestra apariencia, no todos los pacientes van a tener los mismos resultados en el mismo tiempo considerando su cuadro inicial.
Sabes que esta parte es la más importante. Siempre en el paciente cuando acude a la consulta, principalmente en cirugía plástica, siempre ya tienen una idea de decir, yo entro al consultorio y salgo, en el caso de las mujeres, hecho una modelo. Claro. O en el caso de los hombres, pues esbelto, grande, corpulento y demás. No siempre es así. Hay que tomar en cuenta todas las condiciones, todas las patologías, todas las enfermedades para poder darles ese resultado que están buscando. Y cuando ya hemos usado el armamento tan grande como es bariátrica, podemos nosotros darles esa reconstrucción que necesita. Muchos pacientes se asustan y dicen, es que voy a quedar con un sinnúmero de heridas y un sinnúmero... No, ese es nuestro arte. Nuestro arte como cirujanos plásticos, no solo en la parte reconstructiva, sino también siempre pensar en lo estético y ocultar esas heridas de la mejor manera para que justamente nuestros pacientes tengan esos resultados. Muchas gracias, Santiago. El doctor Santiago Vega es cirujano, estético y reconstructivo y nos acompañó aquí en el set de InfoSalud. Muchas gracias, Napoleón. Y a ti y a todas las personas las cuales nos están viendo, recuerden una cosa, si es que ustedes ya optaron por cirugía bariátrica, tienen la opción que cirugía plástica les va a devolver ese cuerpo que ustedes necesitan y más que nada, en conjunto, podremos continuar justamente con la salud de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y a ustedes en casa también queremos agradecerles por acompañarnos en este programa especial. Recuerden que sobre la obesidad y los problemas que conlleva a esta enfermedad hay mucho todavía por hablar. Por ahora ha sido una pequeña guía para que ustedes tomen en gran paso si está atravesando una situación difícil de su salud a causa del sobrepeso o la obesidad. El tiempo es el peor enemigo y por eso se debe actuar deprisa para no llegar a tristes estadísticas que dejan estas enfermedades. Muchas gracias, yo soy el doctor Napoleón Salgado y esto fue InfoSalud, tu revista médica familiar. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y hacerle clic en la campanita. Nos vemos en el próximo programa.